Salud Divergente, un podcast para potenciar el bienestar y la autoexpresión neurodivergente, con la psicóloga Javiera Arancibia Garrido. Puedes conocer mejor el proyecto en www.salud-divergente.com. Bienvenidos a Salud Divergente, un espacio para conversar, entendernos y encontrar maneras más amables de habitar nuestras mentes. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que puede sentirse tan frustrante como invisible: la parálisis por análisis. Ese momento en que tu cerebro no está en blanco, está en demasiado, tan lleno de ramificaciones, detalles, posibilidades y microdecisiones que la acción se vuelve inaccesible. Y quiero abrir con una escena que tal vez te resuene. Estás parado frente al refrigerador. Tienes hambre, tienes tiempo, tienes opciones. Pero tu mente empieza a abrir pestañas internas. Si cocino esto, tardo tanto. Pero si hago esto otro, necesito lavar algo antes. Pero si mejor pido algo, gasto más. Y si sigo postergando cocinar, me voy a sentir mal después. Pero sí. Y 5 minutos después sigues ahí, con la puerta abierta, el cerebro prendido al máximo y sin haber elegido nada. No es un problema de capacidad, no es falta de inteligencia. De hecho, suele ocurrirle a quienes procesan más, no menos. Hoy vamos a entender por qué pasa, por qué afecta de manera distinta a personas neurodivergentes y cómo podemos usar esa comprensión para acompañarnos mejor. La parálisis por análisis ocurre cuando el cerebro procesa demasiada información simultánea, pero no en el sentido incapaz, sino en el sentido de profundo, complejo y multifocal. Cuando digo demasiado, no me refiero a más de lo que deberías poder manejar. Me refiero a más de lo que el sistema puede integrar al mismo tiempo sin detenerse para organizarlo. Para muchas personas neurodivergentes, especialmente quienes tienen pensamiento arborescente, procesamiento profundo o una tendencia natural a analizar variables múltiples a la vez, esto es habitual. No es que el cerebro procese poco, es que procesa muchísimo, muy rápido, en varias direcciones a la vez y sin detenerse en una sola ruta. ¿Y qué ocurre cuando el cerebro genera 15 subramas de pensamiento en 3 segundos? Que la acción queda en pausa hasta que el sistema decide qué rama priorizar. Y a veces no puede decidir porque todas parecen igualmente relevantes. Entonces, esto no es pereza, no es desorganización ni falta de voluntad. Es sobrecarga cognitiva en mentes que procesan profundamente. La parálisis por análisis no ocurre al azar. Se activa bajo ciertas condiciones internas y externas que podemos ver como un pequeño árbol del problema. 1. La naturaleza de la tarea. Algunas tareas contienen inherentemente muchas variables. Enviar un mensaje delicado, decidir un plan, priorizar entre varias obligaciones, elegir por dónde empezar un proyecto. Otras no. Lavarte los dientes no suele activar 20 escenarios posibles. Las tareas que gatillan análisis profundo son aquellas que implican consecuencias sociales, juicios externos, falta de claridad, varios caminos posibles o expectativas internas elevadas. 2. El estado interno del momento. La parálisis por análisis aparece más cuando estamos cansadas, sobreestimuladas, ansiosos, emocionalmente cargadas o con poca energía ejecutiva disponible. Aquí las personas neurodivergentes suelen tener variabilidad más marcada en sus niveles ejecutivos y sensoriales, por lo que el estado interno pesa más. 3. El contexto externo. Ambientes ruidosos, caóticos, impredecibles o con estímulos incómodos pueden drenar recursos que necesitamos para iniciar. Esto no es teoría, está documentado en estudios sobre sensibilidad sensorial y carga mental. 4. El historial personal. Si has sido criticada por hacer las cosas mal, ser lento, no pensar antes de actuar o por tu forma diferente de procesar, tu cerebro puede anticipar más escenarios de error antes de empezar. Esa anticipación, ya lo veremos, consume recursos. La investigación en procesamiento sensorial muestra algo crucial. Cuando el sistema sensorial está saturado, la capacidad ejecutiva baja.
Si hay ruidos molestos, luces fuertes, texturas incómodas, temperatura irritante o un entorno impredecible, el cerebro desvía recursos para manejar esa incomodidad. Lo que queda para iniciar tareas es menos, mucho menos. Esto explica por qué puedes paralizarte más en un supermercado que en tu casa, o por qué tareas simples son imposibles después de un día con sobrecarga sensorial. Entonces, si miramos el árbol completo, vemos que la parálisis por análisis ocurre cuando se combinan procesamiento profundo, carga emocional, carga sensorial, variabilidad ejecutiva, exceso de opciones, anticipación del error, estado físico y mental del momento. Nada de esto habla de tu valor personal, nada de esto habla de tu inteligencia, nada de esto habla de tu disciplina. Habla de recursos del sistema y de condiciones específicas. ¿Sabías que tu fisiología decide cuánta RAM ejecutiva tienes? Tu capacidad real para tomar decisiones y organizarte cambia según tu estado fisiológico del día, tal como lo hace la RAM de un computador cuando otros procesos consumen energía. En condiciones como disautonomía, POTS y fatiga crónica, el cuerpo suele entrar en estados de hiperactivación, alerta, tensión, ritmo cardíaco alto, hipoactivación, baja energía, bruma mental, desregulación autonómica, mareos, presión variable, taquicardia. En esos estados, el sistema nervioso prioriza mantenerte estable, por lo que la corteza prefrontal, tu centro de funciones ejecutivas, recibe menos recursos. Esto significa que tu RAM mental, disponible para iniciar tareas, organizar ideas, tomar decisiones o priorizar, puede bajar drásticamente por mucho que te esfuerces. Por esto, un día puedes resolver problemas complejos y al siguiente quedarte paralizada ante una tarea mínima. No es falta de voluntad, es oscilación ejecutiva influida por tu fisiología. Sigamos escuchando. Ahora que tenemos un mapa más claro, podemos pasar a herramientas prácticas basadas en cómo funciona realmente el cerebro, no en exigir fuerza de voluntad. Estrategia 1. Reducir magnitud, reducir carga. Dividir una tarea en pasos absurdamente pequeños funciona porque reduce el costo ejecutivo. Tareas grandes requieren planificación. Pasos minúsculos solo requieren iniciación. Ejemplos. En vez de hacer el informe, abrir el documento. En vez de ordenar la pieza, levantar solo un objeto. En vez de contestar correos, abrir la bandeja de entrada. Los estudios de microhábitos y carga cognitiva muestran que cuando baja la demanda, el bloqueo se reduce. Estrategia 2. Limitar opciones. Elegir entre 2 alternativas es más manejable que entre 5 o 10. Puedes aplicarlo así. 2 comidas posibles. 2 tareas por prioridad. 2 pasos posibles para empezar un proyecto. Menos opciones, menos análisis, más capacidad para actuar. Estrategia 3. Ajustes sensoriales previos. Antes de iniciar, hacer microajustes en el entorno puede liberar recursos. Por ejemplo, bajar la luz, cerrar la puerta, cambiar de habitación, usar auriculares, hacer una pausa sensorial de 1 o 2 minutos. La evidencia muestra que regular el entorno regula la demanda. Estrategia 4. Suavizar el punto de entrada. A veces no es la tarea, es el primer paso lo que cuesta. Ideas para suavizarlo. Trabajar solo 2 minutos. Cambiar de ambiente. Empezar acompañado. Coworking virtual funciona muy bien. Usar temporizadores amables, no castigadores. Ese apoyo externo funciona como un estabilizador de la atención y baja el umbral de inicio. Estrategia 5. La versión suficientemente buena. Pensar en la versión suficientemente buena reduce la presión interna y el miedo al error. No estamos bajando la calidad, estamos bajando la amenaza percibida, que es lo que bloquea. Una versión suficiente hoy vale más que una versión ideal que nunca sale.
¿Sabías que el cerebro no usa más energía para tareas difíciles, sino para tareas inciertas? Es un hecho. El cerebro humano gasta más energía en la incertidumbre que en la dificultad. La neurociencia cognitiva ha demostrado que cuando una tarea es ambigua, por ejemplo, hacer un trámite desconocido, contestar un mail delicado o empezar un proyecto enorme sin instrucciones, el cerebro activa circuitos de evaluación de riesgo, predicción y monitoreo constante. Eso consume más glucosa, más oxígeno y más esfuerzo ejecutivo que una tarea clara aunque sea compleja. Para las personas neurodivergentes, especialmente con TDAH o autismo, esta incertidumbre se siente el doble porque el sistema ejecutivo está compensando la tendencia a pensar en múltiples escenarios, dificultad para priorizar sin reglas claras, sensibilidad al error o al conflicto y menor tolerancia a la ambigüedad. Por eso, tareas simples pero ambiguas pueden sentirse como un muro, mientras que tareas complejas pero bien definidas fluyen sorprendentemente mejor. Sigamos escuchando. Conclusión científica. Lo que sí sabemos de la parálisis por análisis. 1. Sabemos que es multifactorial. Los estudios muestran correlación entre parálisis por análisis y mayor sensibilidad sensorial, variabilidad en funciones ejecutivas, ansiedad anticipatoria, tareas ambiguas o con múltiples rutas, alta carga de estímulos. 2. Sabemos que no es un problema de inteligencia. Las personas con pensamiento profundo, analítico o arborescente tienen más probabilidad de entrar en sobrecarga porque procesan más, no menos. 3. Sabemos que neurotípicos y neurodivergentes lo experimentan distinto. Las personas neurotípicas lo viven como un evento ocasional. Las neurodivergentes lo viven como un patrón recurrente porque tienen más procesamiento simultáneo, más variabilidad ejecutiva, más sensibilidad sensorial, más historial de invalidación. 4. Sabemos que la sobrecarga sensorial y emocional reduce la iniciación. Está documentado. Cuando la energía se va para regular el entorno o las emociones, hay menos disponible para iniciar tareas. 5. Sabemos que las intervenciones más efectivas reducen carga. Lo que ayuda no es motivarse, sino simplificar, externalizar, dividir, acompañar, ajustar el entorno. 6. Sabemos que la autocompasión mejora la capacidad ejecutiva. Estudios recientes muestran que cuando disminuye la autocrítica, suben los recursos ejecutivos disponibles. Esto es literalmente cierto. La amabilidad interna libera energía cognitiva. La parálisis por análisis no significa que estés roto, seas flojo o desmotivado. Significa que tu sistema está procesando más de lo que puede integrar en ese momento, justamente porque procesa mucho. Ojalá este episodio te haya entregado claridad y también alivio. Que puedas reconocer cuándo tu cerebro está en modo demasiado y acompañarte con herramientas en vez de exigencias. En Salud Divergente estamos construyendo espacios donde el bienestar no implique dejar de ser quien eres. Nos encuentras en Instagram y TikTok como salud.divergente. Y puedes conocer nuestras soluciones innovadoras para el bienestar neurodivergente en salud-divergente.com. Hasta el próximo capítulo.